Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Jóvenes, muy buenas noches. Vamos a continuar hoy nuestra clase. Hoy es la última clase que entra al parcial. Yo el día de mañana les voy a estar subiendo al Classroom el material o la presentación, ¿verdad? Para que ustedes repasen. Entra lo que vimos, tanto la presentación como lo que pues vemos en clase, que se complementan entre ambas y pues aquellos artículos que hemos podido ir explorando. Lo único que no está en el material prácticamente es lo que vimos en cuanto a la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, básicamente eso, jóvenes, ya las instrucciones ya fueron publicadas, entonces espero que no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Siendo así las cosas, vamos a iniciar. Nos quedamos en la pretensión. Ahí fue donde nos quedamos. En cuanto a la pretensión, si no estoy mal, terminamos de ver lo que era la naturaleza jurídica de la pretensión. ¿Así es? Jóvenes. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces hoy continuamos y vamos a ver, ya vimos la naturaleza jurídica, vamos a ver los elementos de la pretensión. Cuando hablamos de los elementos, evidentemente estamos hablando de las partes, aquellas partes que se constituyen en todo su conjunto en lo que es la pretensión. Partes que le son inherentes e indispensables. Y estos elementos son, repito, indispensables. Donde no existen estos elementos, evidentemente, pues no existe la pretensión, ¿verdad? Ya vimos que era la acción, ya vimos conceptualmente lo que era la pretensión, entonces vamos a continuar, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? Bueno, en primer lugar son los sujetos, ¿sí? Los sujetos son aquellos que impulsan, que presentan su petición. Se dice que debe existir en la pretensión los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente que debe administrar justicia, abstenerse o recusarse en razón de su jerarquía o territorialidad. Los primeros elementos, o sea, hay elementos cuando se habla del elemento de los sujetos, estamos hablando prácticamente de los sujetos procesales.
prácticamente hablamos de los sujetos que intervienen en todo proceso. Les hago una pregunta. En un proceso civil, yo sé que muy pocos de ustedes tienen experiencia, pero les voy a animar a usar su razonamiento y, por qué no decirlo, su imaginación. ¿Qué sujetos intervienen en un proceso para que una pretensión pueda ser conocida? Les escucho. Licenciado, buenas noches. Buenas La noches. parte demandante, el demandado. Muy bien, la demandante, el demandado, ¿quién más? La parte actora, licenciado. La parte actora es sinónimo de demandante. El juez, licenciado. El juez, muy bien, ¿qué más? Los abogados. Los abogados litigantes, muy bien, ¿quién más? ¿Perdón? Los fiscales. En un proceso civil, no. En un proceso penal es el equivalente al abogado litigante que está por la parte demandante, ¿verdad? Pero en un proceso civil no existen los fiscales. Los testigos, Los testigos pueden llegar a ser también sujetos procesales. Muy bien, muy buena observación. ¿Qué otro? Los secretarios, dice Marvin. Muy bien. Los asistentes del juez. ¿Perdón? Los asistentes del juez. Los auxiliares del juez. ¿Se entiende? ¿Quiénes pueden ser ahí los auxiliares del juez? Los oficiales, primero, segundo y tercero, Los oficiales que hay hasta 5. Comúnmente. Hay notificadores 4, también. Notificadores también, Lee. Los notificadores, el comisario, los oficiales, los expertos, los testigos, los terceros. O sea, todos estos son los sujetos procesales que hacen que sea viable el conocimiento de una pretensión. Sin embargo, adhesivo, licenciada, perdón. El querellante adhesivo no es parte de un proceso civil. No. No confundan. El querellante adhesivo es parte de un proceso Penal. Muy bien. O sea, no confundan. Ahí sí son muy diferentes las instituciones, ¿sí? Entonces, deben existir en la pretensión los sujetos procesales y el órgano jurisdiccional competente para administrar justicia, pero puede administrar justicia, abstenerse o recusarse por ya sea una cuestión de jerarquía o de territorialidad. Esto nos lleva a las reglas de la competencia, ¿verdad? Que no las hemos visto, pero pues está su concepto ahí. En primer lugar tenemos los sujetos. En segundo lugar tenemos el objeto. ¿Sí? El objeto es la materia. Se dice que el objeto es el motivo o la causa de la pretensión que se solicita al órgano jurisdiccional. Les decía que es la materialización de mi pretensión, que se declare con lugar la demanda en juicio sumario de cobro de rentas atrasadas, por ejemplo. Esa es la materia, el objeto. Sin embargo, el objeto también debe llenar requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Idóneo. Idóneo. ¿Qué quiere decir? Que debe deducirse o presentarse al órgano jurisdiccional que corresponde y según el tipo de juicio. Por ejemplo, el divorcio debe promoverse ante un juzgado de familia
y por la vía correspondiente, que en este caso anteriormente era la vía ordinaria, hoy es la vía oral. O puede ser por la vía voluntaria. Es decir, que el objeto debe ser idóneo. Hay demandas que, como dijo alguien, no tienen sentido. Por ejemplo, que se declare, ¿qué le digo? En un juicio sumario, un interdicto, por ejemplo, que se declare la no construcción de una pared, por ejemplo. ¿Sí? Pues eso no es ni obra nueva ni peligrosa. Puede ser un no hacer, pero si no está pactado, tampoco va. Entonces deja de ser idóneo. No tiene materia, no tiene objeto. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. Atiende este tipo de concepto, atiende mucho a la lógica, llamémoslo de esa manera. Este tipo de funciona muy bien a la lógica. Permítanme un segundo, jóvenes, permítanme, no se me... No, le voy a dar entrada a unos compañeros aquí. Me permite un segundo. Muy bien, continuemos, jóvenes. Disculpen. Entonces, el primer elemento es que la pretensión o el objeto de la pretensión debe ser idóneo. Y el segundo elemento dentro del objeto es que debe ser posible. ¿Sí? La pretensión, el objeto de la pretensión debe ser posible tanto física como moralmente. ¿Sí? Tanto física como moralmente. Debe ser posible. Hay solicitudes que puedan llegar a ser imposibles, que no son viables en algún momento, alguna petición. A veces esas peticiones no son la petición total o de fondo. Por ejemplo, que una deuda no sea cobrada, por ejemplo. Viene y le dice el deudor al acreedor a través en su defensa: es que estoy imposibilitado de trabajar, por lo tanto, yo no le voy a pagar la deuda. Y que en consecuencia, si fuese, por ejemplo, un juicio ejecutivo, en sentencia se declare la incobrabilidad de la deuda. Uno en una deuda puede pues hacer sus peticiones. Por ejemplo, la excepción de pago, la prescripción, la caducidad. Esos son elementos de la defensa que se pueden hacer, pero y que van a llevar como fondo que si se llega a aprobar dentro del proceso, pues
evidentemente tienen como resultado una sentencia favorable al deudor, porque hay una extinción de la obligación. Pero una pretensión así, en la cual la persona, el demandado, diga simplemente no pago porque no tengo trabajo y no puedo pagar, y que en consecuencia se declare con lugar mi excepción de incapacidad de pago, pues simplemente eso no es moralmente posible. ¿Sí? Y así podríamos buscar otros ejemplos con relación a este elemento del objeto. El tercer elemento de la pretensión es la causa o el elemento causal. Y esto es bien importante, es fundamental, porque atiende al principio de legalidad en las peticiones y en las pretensiones. Esto nos dice que la pretensión debe fundarse en una ley, en un motivo o un interés personal. O sea, debe haber un ánimos detrás de la petición, detrás de la pretensión. No es simplemente por pedir. Por ejemplo, yo demando el divorcio y demando el divorcio simple y llanamente porque me da la gana. Porque ya no quiero vivir con la persona, porque ya no la quiero, porque pues estoy aburrido. Elementos futiles, ¿sí? Argumentos pueriles. O sea, hay una causa. Por eso todas las instituciones, o casi todas, tienen un elemento causal. Elemento causal, por ejemplo, y les pongo este ejercicio. ¿Cuál es el elemento causal de un cobro de rentas atrasadas en un juicio sumario? ¿Cuál es el elemento causal? Jóvenes. La falta de pago. La falta de pago. Muy bien. ¿Cuál es el elemento causal de un divorcio en la vía oral, que antes era la vía ordinaria? ¿Cuál es el elemento causal? Que sea voluntario. No. Esa es otra vía, no la vía oral. ¿Disolución del matrimonio? Ese es el fondo. Pero ¿qué causa que una persona quiera divorciarse de otra? En base a la ley. No quiere estar con ella. Violencia doméstica. Violencia. Cualquiera de los Infidelidad. Miren, pues, exacto. Abandono del hogar. Abandono, separación, ausencia inmotivada, que se dilapide el patrimonio familiar, también cuando hay condena penal, es decir, hay una serie. Esa es la causa que se está hablando. Sí, el artículo 155 del Código Civil. Otro ejemplo. ¿Cuál es el elemento causal de una demanda de prestación de alimentos? ¿Cuál es el elemento causal? Yo les puedo preguntar eso en el examen. Diga usted y explique y fundamentese cuál es el elemento causal de una demanda de prestación de fijación de pensión alimenticia, por ejemplo. La inasistencia económica, el que... Exactamente. El que Lo demanda pensión. porque no le pasa alimentos al alimentista. Y así, o sea, siempre hay una pretensión originada de una causa. ¿Sí? Por ejemplo, dos socios no se ponen de acuerdo y uno no le entrega las cuentas cabales al otro.
¿Cuál es el elemento causal ahí? ¿Puede ser estafa, licenciado? No, es la obligación de rendir cuentas. No me quiere rendir cuentas porque no nos salgamos de lo civil. Estafa es penal. ¿Sí? No nos salgamos de lo civil. Ahorita estamos 100% en civil. El elemento ahí es la obligación de rendir cuentas. ¿Sí? Un tutor está obligado a rendir cuenta de lo que administra de su pupilo. Y así podremos tener una serie de ejemplos, ¿verdad? Una serie de ejemplos que ustedes deben de aprender a identificar. Y siempre va a ser eso. Siempre, siempre, siempre. Y usted, cuando el cliente, cuando el usuario llegue y dice, mire, Lick, es que yo tengo esta situación. ¿Y qué es lo que usted quiere? Que me pase, que me entregue, que me preste, que me devuelva. Sí, esos verbos, ¿verdad? Esos verbos. ¿Qué acción quiero yo con mi pretensión? ¿Y qué lo causa? Y obviamente el elemento lo tengo que encontrar yo, porque yo tengo que decirle a mi cliente, mire, ¿eso se puede o eso no se puede? Por ejemplo, llegaron conmigo hace como 15 días, 3 semanas, unos clientes, y sucede que ellos tienen un familiar que criaron, pero que tiene problemas mentales, llamémoslos así. Tiene problemas de, ¿qué le digo yo? Tiene problemas de esquizofrenia y otro tipo de problemas, ¿verdad? Pero él ya tiene 20 años. Y yo le digo, ¿qué quieren? Es que nosotros queremos internarlo en un lugar, pero él ya es mayor de edad. No lo pueden obligar. Y la misma PGN le dijo que no podían obligarlo, porque primero debe de declararse la interdicción para poder disponer de su voluntad. Entonces yo le dije, no puedo, o sea, no se puede, o sea, está la justificación, que es lo que quieren, pero el elemento causal no está presente. El objeto puede estar presente, pero la causa, la fundamentación está ausente. Como es ausente, pues no es posible. Hay que preparar esa acción a través de otras acciones para poder llegar a ese fin. ¿Sí? Sergio levantó la mano. Licenciado, una pregunta. Las causas pueden ser como en el derecho penal los verbos rectores. Si quiere hacer una analogía, podría ser. Podría ser. Aunque en civil sabemos que las obligaciones se manifiestan de 3 formas. Es prácticamente no se van a salir de ahí. ¿Cuáles son esas 3 formas? Entonces ya vieron derecho civil. Jóvenes. Hacer, dar y no hacer. Dar, hacer y no hacer. Exacto. Así es, Adler. Dar, hacer y no hacer. Dar es pagar, entregar. Hacer una obra, un servicio profesional. No hacer, abstenerse. Entonces, en una, ¿qué le digo? Una obligación especial de hacer una subasta, por ejemplo. Tuve en una oportunidad que elaborar una demanda de eso, ¿no? Porque el fiduciario se negaba a realizar la subasta, que el fideicomitente
le estaba ordenando. Es una obligación de hacer. Pero si usted quiere verlo como, bueno, sí se puede, porque toma ese matiz en determinado momento, que se ordene el pago de daños y perjuicios, la entrega de un bien, o sea, pero se constriñe a un nivel general a cualquiera de esos tres, ¿sí? Vamos ahí, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Bueno. El cuarto elemento de la pretensión que estamos viendo es el lugar. El lugar. Se dice que debe promoverse ante un órgano jurisdiccional. No es ante otra autoridad, llamémoslo. ¿Sí? Debe ser ante un órgano jurisdiccional. ¿Sí? No puede ser ante una demanda, no se va a ir uno al Ministerio Público, a la policía, ni siquiera a la Corte Suprema de Justicia, a menos que sea un amparo, ¿verdad? De la Cámara de Amparo y Antejuicio. Pero no, debe promoverse ante un órgano jurisdiccional específico. En este caso, un órgano jurisdiccional de la rama civil. El quinto elemento es el tiempo. Fíjese que a mí a veces me han llamado colegas y me dicen, mira, fíjate que tengo un memorial, pero ya cerraron el tribunal. ¿Será que lo puedo entregar en un juzgado de paz de turno? ¿Ustedes qué dicen? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. ¿Por qué no? Sí se puede y luego el juzgado lo remite a donde corresponde. Seguro, segurísimos. ¿Qué dicen los demás? No se puede, licenciado, que no es su jurisdicción. Y es No es, licenciado, y es sí. En su competencia. no es de su competencia. Ujú. ¿Qué dicen los demás? Quiero oír a los demás. Casi son los mismos me hablan. ¿Qué dicen los demás jóvenes? Buenas noches, licenciado. Yo pensaría que no, porque no es su jurisdicción. Y quien me dice que sí, ¿por qué? Yo estoy haciendo pasantías y cuando el tribunal ya está cerrado, al día siguiente nos remiten lo que ingresaron en el juzgado de paz, como es 24 horas. ¿Pero usted en qué juzgado trabaja? ¿O en qué juzgado pasa? Es uno de cuentas, así que no sabría, la materia es distinta. Muy bien. Licenciado, pero en este caso, este tipo de juzgados sí de materia civil y de familia. Yo creería también que sí se puede. Ajá. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver qué dicen los demás. Quiero oírlos. Licenciado, yo pienso que sí se puede, porque el juzgado de paz ve temas de familia y también ve temas del pago de la manutención. Pero consideraría que sí se puede. Digamos, se lo voy a poner desde este punto de vista. Miren, pues. Supongamos que yo tengo un plazo de 3 días, ¿sí? Ese plazo de 3 días se me terminó hoy, ¿sí? Se me terminó hoy y yo me agarró el tráfico y no llegué al juzgado civil y estaba cerrado. Ya 3 días que eran para interponer
mi contestación de la demanda. ¿Sí? Puedo agarrar ese memorial e irme al juzgado de paz de turno y decirle, mire, esto va dirigido al juzgado quinto de primera instancia civil, es un juicio sumario. ¿Puedo hacer eso? Yo pienso No, que licenciado, no, porque ya venció el plazo. Recluyó un derecho. No le Bien. Fíjense que eso es una pregunta interesante que cuando uno no maneja los plazos, aún siendo abogado, porque a la larga con la práctica es que se perfecciona, uno no lo entiende. Y a mí me lo han preguntado, colega, ¿va? Mira, fíjate que no me dio tiempo, ¿puedo ir? Entonces yo les digo, no se puede. No se puede por la sencilla razón de que el plazo según la ley del organismo judicial no corre mediante esté cerrado el tribunal. Y cuando él se cierra también el plazo. Quiero llevarlos a la ley del organismo judicial, artículo 45, literal E. Por favor, alguien que lo lea, por favor. Dice, en los plazos que se computen por días no se incluirán los días inhábiles. Son inhábiles los días de feriado que se declaren oficialmente los domingos y los sábados, cuando por adopción de jornada continua de trabajo o jornada semanal de trabajo no menor de 40 horas se tengan como días de descanso, y los días en que por cualquier causa el tribunal hubiese permanecido cerrado en el curso de todas las horas laborales. Cuando el tribunal permanece cerrado, está inhabilitado para conocer. Solamente existe esa, digamos, dispensa en determinadas materias. Ejemplo, y la más común, el amparo. El amparo sí, por ejemplo, uno viene, me corren 3 días. Me corren 2 días o me declaran la... Y fíjense que es más, la Corte de Constitucionalidad es muy común que sus vistas sean fines de semana. Aunque la Corte de Constitucionalidad sí está abierta para recibir escritos. Pero supongamos que fue la Cámara de Amparo y Antejuicio. Viene la Cámara de Amparo y Antejuicio y el día jueves, por ejemplo, vino la sala. Hablemos de la sala, una sala de lo civil. Y me suspende, a mí me ha pasado, me suspende un amparo. Me suspendió el amparo y me notificó a las 5 de la tarde. Un día viernes, imagínense. Para apelar y tiene que hacerlo motivado. La ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad establece 48 horas. Eso quiere decir que yo, como el abogado, obviamente, de la otra parte, o de la parte interponente, en este caso, yo solo tengo 48 horas de corrido para poder apelar. Puedo apelar después, pero si lo hago después, me lo rechazan in limine porque evidentemente está destino. ¿Qué tengo que hacer yo? Correr. Entonces yo el día a más tardar, el día domingo, antes de las 5 de la tarde, yo tengo que ir. ¿Y dónde lo ingreso? En el juzgado de paz de turno. Ahí llego yo y digo, mire señores, y dice, es un amparo. Y no dicen nada. Lo ven, lo reciben, lo sellan. Muy bien. Al día siguiente, elevan esto a la Cámara de Amparo y Antejuicio, y entonces ya ellos comienzan a conocer. Pero ¿qué pasa si la notificación es de 48 horas para un tercero?
o 24 horas para un tercero. Y me notifican el viernes a las 3:29 de la tarde. ¿Hasta cuándo puedo yo, como tercero dentro de un proceso, evacuar esa audiencia? Hasta el miércoles siguiente. Si fue viernes. Por ahora ya no cuenta ese día, Lico, sí. Escuchen bien, me corren audiencia por 24 horas. El día viernes. Y me notifican a las 15 horas con 29 minutos. ¿Cuándo se me cumple el plazo? ¿Perdón? El lunes. El lunes. ¿A qué hora? A las 15 horas. Con 28 minutos. Ahí se me vence. No es que usted va a agarrar y va a decir, son 8 horas del lunes, otras 8 horas del martes. No. Las horas son consecutivas, pero se interrumpen en los días inhábiles. Así funciona en la práctica los plazos. ¿Sí? Me detuve ahí un poquito, ¿verdad? Porque es un tema que a veces yo sé que es un poquito, cuesta a veces un poquito entenderlo, y no, no solo a los estudiantes, pues, sino incluso a los profesionales. Me recuerdo que mi jefe un día me dice, mire, Rafa, pero cuando la ley dice que una nulidad se debe interponer dentro del tercer día de notificado, significa que el día que me notificaron cuenta. Obviamente no, la ley dice que todo plazo comienza a correr el día siguiente a la notificación. ¿Y por qué dice dentro? Porque si dice que tiene 3 días, va a haber algún pila que va a decir, bueno, yo tengo 3 días y va a quererlo después del tercer día. Por eso la ley dice dentro del tercer. Puede ser el primero, el segundo o el tercer día. Sí, Sonia Consuelo levantó la mano. Sí, licenciado, cuando se llega la notificación, cuando se firma, debe ponerse también la hora, me imagino, ¿no? Así es. De hecho, toda cédula de notificación o acta notarial de notificación contiene la hora. A veces es irrelevante la hora, porque en los plazos por días la hora no es relevante, pero en los plazos por horas sí es relevante la hora. Gracias. Más que todo en los plazos por hora. Obviamente la cédula de notificación siempre tendrá la hora, siempre. Cuando se trata de terceros, los días inhábiles no se cuentan. Cuando se trata de cualquier sujeto procesal, ya sea las partes o el tercero o incluso un testigo, o sea, no cuentan los días inhábiles. Les decía que solo cuentan el artículo 46. Sí, Karen, es el artículo 46. Les decía que es en amparo. Yo me recuerdo el licenciado Landelino Franco, él me dio clases a mí. Él decía que esa habilitación de tiempos inhábiles o con lo que sucede en amparo también debería aplicarse a lo laboral, decía, porque lo laboral atiende a un interés social y había una justificación ahí. Pero en la práctica, pues la verdad, pues no se observa de esa manera, ¿sí? Muy bien, continuamos. Debe darse, hablando del tiempo, debe darse conforme al procedimiento a la que pertenezca concretamente, dentro de un trámite de horas hábiles o inhábiles, según el caso o materia de que se trate. Ejemplo, el proceso penal y el proceso de amparo, exhibición personal, en los cuales todos los días y horas son hábiles, no así en los procesos civiles. ¿Sí? Ahí hay una situación muy importante. Y por último, tenemos la forma. La forma. La pretensión debe plantearse de la forma
que la ley y la naturaleza del proceso lo requieren. ¿Sí? Un ejemplo. El juicio oral de rendición de cuentas. En el juicio oral de rendición de cuentas o un juicio oral de partición de la cosa común, la persona viene y debe presentar por escrito la demanda, pero las demás actuaciones son orales. La contestación de la demanda, la reconvención, el planteamiento de excepciones, el planteamiento de excepciones perentorias, la sustanciación de la prueba en cuanto a la confesión con posiciones, confesión sin posiciones, todo, la argumentación, todo debe de hacerse de forma oral. Contrario a un juicio ordinario. En el juicio ordinario, prácticamente la única sustanciación de forma oral será la confesión con posiciones, la confesión sin posiciones, la declaración de testigos, básicamente. Quizás un reconocimiento judicial también, pero lo demás va a ser escrito por el principio de escritura. Todo eso va a ser de forma escrita. Sí. Solo un momentito, jóvenes, permítanme. Muy bien, jóvenes. Estamos ahí con los elementos, entonces, jóvenes. Sí, Lick. Muy Sí, bien. Lick, gracias. Para finalizar, aunque creo que esto ya lo vimos, el objeto de la pretensión. El objeto de la pretensión creo que ya lo vimos, que es lo que se persigue con la misma. Y la afirmación de que lo reclamado se deduce de ciertos hechos que coinciden con la norma jurídica invocada. Por ejemplo, un juicio de divorcio por causal determinada de infidelidad. Se presenta, ¿cuál es la prueba reina de la infidelidad? El nacimiento de un hijo fuera del matrimonio. Se presenta el documento extendido por el registrador civil público. Este documento, según el artículo 186 del Código Procesal Penal, es auténtico si no es objeto de ser redarguido de nulidad. La otra parte pues tendrá pocas posibilidades de rebatir esa causal, pero yo demuestro con esa certificación de nacimiento o viceversa, yo demuestro que él fue infiel. Esa norma establecida en el artículo 155 del Código Civil se vuelve realidad y se conjunta con un hecho. Coincide con la norma jurídica
es la causa petendi. Eso es el objeto de la pretensión. Es lo que se persigue y son los hechos que se deducen y que coinciden. En penal, si ustedes ya vieron penal, pues no, ya vieron procesal penal, creo yo. Artículo 90, si no estoy mal, del Código Procesal habla de la intimación. Y se intima, es que usted con lujo de fuerza le arrebató el celular a una persona. Y con eso se cumplen los verbos rectores y el tiempo, modo, forma, lugar establecidos en el artículo taca del Código Penal y se configura el hecho consumado del robo agravado. Eso, ¿qué está haciendo? Confrontando la norma o el hecho punible con la norma, ¿sí? Y esta norma se viene a coincidir. En civil, porque a la larga es un examen exegético de la norma para contrastarla con el hecho fáctico. Cuando uno hace eso en civil, prácticamente lo mismo, lo que pasa es que la materia es distinta. Hablamos de verbo rector, sino que realmente con este hecho, se prueba la infidelidad y le da la razón entonces a el demandante en este caso. ¿Sí? De eso se trata. Estamos ahí, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a mandar esta presentación para que ustedes la estudien y pues sea materia el examen. El examen el día, creo que el miércoles es, ¿verdad? El día del examen miércoles van a haber dos variables. Una para los carnets que terminen en impar y otra para los que terminen en par. Serán muy distintos los exámenes, no solo cambio de preguntas, no solo cambio de orden, sino que son muy distintos. ¿Sí? Entonces, esa es parte, no lo consigné yo en las instrucciones, pero para que ustedes ya lo tengan claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Perdón, licenciado, solo una pregunta. ¿Era en hoja blanca o en líneas? Como usted lo crea conveniente. Gracias, licenciado. ¿Algo más? Jóvenes, pregunten hoy. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Va a poner 30 preguntas o la mitad? ¿Qué dije yo el día? ¿Qué dije yo el miércoles? 5 a 6. 5 a 6. 6 preguntas. De 5 a 6 preguntas. Gracias, Lick. Bien. ¿Alguien más? Creo que Steven había levantado la mano. Sí, buenas noches, Lick. Sí, buenas noches. Sí. Habiendo visto los 5 elementos, digamos, volviendo al punto del sujeto. Exacto. ¿Qué importancia o qué relevancia merecen los agentes de las aseguradoras en un juicio civil? Si Usted habla de los ajustadores. Sí, los agentes de las aseguradoras. Ajá. Tomando en cuenta que en esta rama pues no existe la figura de querella, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, cómo participan ellos realmente? ¿Qué gran importancia tiene en su labor? Miren, fíjese que los sujetos procesales, los agentes de seguros, va a depender del ofrecimiento de la prueba. ¿Por qué le digo yo de esto?
Yo llevo un caso que estoy pendiente de apertura de prueba, donde precisamente es de seguro, ¿verdad? Es de seguro. Se está reclamando la pérdida total del vehículo porque la aseguradora se llevó el vehículo, supuestamente lo reparó en la agencia, sin embargo, mi cliente no lo quiso recibir porque el chasis está torcido, o sea, él lo ve torcido. Y el uso de materiales que no son para el seguro que le estaba pagando porque era un vehículo del año. ¿Qué tan de peso será? Ahí, recuerden, para poder entender esto, debemos de remitirnos a lo que establece el artículo, si no estoy mal, 127, le voy a decir, 128. Miren pues, abran su Código Procesal Civil Mercantil en el artículo 128. Y Steven, léame usted cuáles son los medios de prueba. Steven. ¿Se lo leo, Lick? Por favor. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba. 1, declaración de las partes. 2, declaración de testigos. 3, dictamen de expertos. 4, reconocimiento judicial. 5, documentos. 6, medios científicos de prueba. Y 7, presunciones. Muy bien. La pregunta radica en qué importancia pueden llegar a tener los señores ajustadores o agentes de seguro. Pues yo diría que la única importancia sería como testigos propuestos por la parte, si es demandante o demandada, pero no tienen otra implicación. ¿Sí? ¿Estamos ahí, Steven? Sonia levantó la mano. Sí, creo que sí. Sí, licenciado, yo tenía una duda, porque ya llevamos yo ya llevé realizamos demandas laborales y demandas penales, pero tenía dudas si había diferencia entre las demandas civiles, pero creo que sí, ¿verdad? Mire, no existen demandas penales. Las demandas penales no existen. ¿Cuáles son los medios introductorios de un proceso penal? Denuncia y querella. Denuncia y querella. Denuncia, querella y prevención policial. ¿Sí? No es la Entonces, misma la demanda. Yo estaba confundida entonces con la demanda. No la querella, no es la demanda. La querella no es una demanda. La querella tiene otras características que también están en el Código Procesal Penal. ¿Cuáles son los requisitos de la querella? Entonces le digo porque es importante como ubicarnos, ¿no? ¿Verdad? En el momento, en la rama en que estamos trabajando, que en este caso es la rama civil. Ahora bien, son muy diferentes. Recordemos que el juicio ordinario laboral es un juicio oral. Sí, es un juicio oral. ¿Guarda similitudes? Sí, guarda. Si usted contrasta los requisitos de la demanda en el Código de Trabajo con los requisitos de la demanda en el procesal civil y mercantil, se parece. Pero, por ejemplo, hay elementos que son muy distintos. En una demanda laboral no es necesario el fundamento de derecho. Usted no pone fundamento de derecho en una demanda civil y simplemente se lo rechazan. Se lo van a rechazar. En un memorial. He visto memoriales o resoluciones, gracias a Dios, nunca mías, pero sí de compañeros o de la otra parte donde dice, mire, se rechaza porque no se fundamenta. Entonces, nosotros los civilistas, me gusta llamarme de esa manera, los civilistas nos caracterizamos por tener un muy buen apego a la ley. ¿Sí? Más que un laboralista o un penalista. Nosotros siempre, y nos gusta hacer un exégesis
mucho más completa de la ley que lo que puede hacer un laboralista o un penalista. Sí. Pero sí son diferentes, son diferentes. Claro, lo que pasa es que en el derecho penal a veces esa situación, el juez, por la oficiosidad del juez, aunque el abogado no lo diga, no, aquí hay un derecho, esa es la tutela judicial efectiva, hay un derecho que tiene el reo, que aunque no me lo pida el abogado, pues está ahí y yo lo voy a hacer ver. Pero en civil no. Si yo no le pido al juez como abogado de la parte que estoy auxiliando, el juez no me lo va a dar. Entonces, en el proceso civil, uno tiene muchísimo cuidado de fundamentarse y de hacer todo lo posible dentro de la lógica de la exégesis jurídica para convencer al juez de la posición que está tomando. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Darío Flores levantó la mano. Licenciado, buenas noches. Disculpe, yo sé que usted al principio repitió todos los como que temas que iban a venir, los dijo de una vez. No sé si podría repetirlos. Mire, pues pensaba hacer esto, pensaba hacerlo, pero tomen nota. Miren. Gracias. Vamos a ver lo que esto está en la presentación que yo les voy a enviar mañana, ¿sí? Pero su pregunta yo la voy a contestar. Lo que es derecho objetivo y derecho subjetivo. Vamos a ver derecho sustantivo y derecho procesal. La definición del derecho procesal. Lo que es la acción procesal. Las teorías sobre la naturaleza jurídica de la acción procesal. Los presupuestos de la acción. Los sentidos del vocablo acción. La pretensión. La naturaleza jurídica de la pretensión, los elementos de la pretensión, el objeto de la pretensión. Y aunado o sumado a esto, yo les voy a evaluar sobre la estructura del Código Procesal Civil y Mercantil, que fueran las 2 o 3 clases que tuvimos para analizarlas. ¿Sí? Hicimos un recorrido, ojo, atención, con lo que son los juicios que están determinados o que se establecen en el Código Procesal Civil y Mercantil. Ese día yo quiero y deben ustedes de tener a mano la Constitución Política de la República de Guatemala y su Código Procesal Civil y Mercantil, por lo menos, aunado la Ley del Organismo Judicial y el Código Civil. ¿Estamos? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Muchas gracias. Quiero decirles, sugerirles que aprovechen el primer parcial. En el primer parcial es cuando hay menos contenido, siempre. En el segundo parcial se evalúa el contenido visto más esta primera parte. Y en el examen final se evalúa todo el semestre. Entonces, si usted tiene o hace un buen examen, pues si saca 25, saca 28, 23, yo les digo, de 20 para arriba, usted va tranquilo. Aproveche porque es más fácil. Como les repito, en el siguiente hay que sumar este contenido más el contenido. Vamos a comenzar a ver las excepciones y pues otras partes del proceso. Entonces ya no solo les voy a preguntar sobre esto, sino también sobre aquello. Y al final les voy a preguntar sobre todo el semestre. Entonces, aprovechen este primer examen que no tendrían ustedes. Yo calculo que no debería haber ningún compañero que saque menos de 20.
Estamos. Sí, gracias, porque todo más o menos va a venir de las diapositivas que usted nos va Sí, a lo proporcionar único, y de las aparte de clases. las diapositivas, ojo, con lo que les estoy hablando de la estructura y lo que vimos sobre el código. ¿Oyeron? Eso sí, no está en las diapositivas, pero ustedes, también les decía la vez pasada que el que está en mi clase no debe tener problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pone atención, marca y seguía pues con lo que el catedrático le está diciendo. Entonces, ahí estamos pues jóvenes, les deseo un feliz fin de semana. Estudien, creo que el lunes también tienen examen. Entonces, Sí, gracias. Sí, gracias. Dios me los bendiga y pues nos vemos el día miércoles a las 7 en punto de la... Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.